Continuamos. Bien, habíamos quedado entonces en la clasificación de los homopolisacáridos, llamados glucosanos, porque están formados únicamente por glucosa, moléculas de glucosa. Ya describimos el almidón, que estructuralmente presenta una estructura llamada amilopectina y una estructura llamada amilosa. Y después tenemos al muy conocido glucógeno, o por lo menos lo van a conocer. El glucógeno es la reserva de glucosa en los organismos animales. El glucógeno tiene una sola estructura similar a la amilopectina, porque el enlace que presentan las moléculas de glucosa en el glucógeno son alfa 1,4 y también alfa 1,6, igual que la amilopectina del almidón. La diferencia es que este es más ramificado. Y después tenemos también otro quizás que muy conocido, por lo menos con el nombre, celulosa. La celulosa también son solo moléculas de glucosa con uniones beta 1,4 glicosílica. Esa es la forma en la que se unen los monosacáridos de glucosa para formar celulosa, beta 1,4. Estos enlaces que estamos viendo acá en los polisacáridos está relacionado con los enlaces que hemos visto acá arriba con los disacáridos. Por ejemplo, el disacárido maltosa, que solamente tiene uniones alfa 1,4, esa maltosa, como disacárido, está presente en el almidón, está presente en el glucógeno. Si el almidón o el glucógeno se hidrolizan, formando disacárido, el disacárido que formarían sería la maltosa, porque tienen esa unión, quedarían las uniones alfa 1,4. En la celulosa, por ejemplo, si se llegara a hidrolizar la celulosa, eh, como tiene uniones beta 1,4 y está formado solo por moléculas de glucosa, y si esa hidrólisis formara disacárido, el disacárido sería la celobiosa. El disacárido celobiosa que tiene moléculas de glucosa por uniones beta 1,4. Ahí ya estamos haciendo una relación estructural. Bueno, a ver si lo puedo poner a todo en una sola imagen. Ahí está. Bueno, esa es la descripción que hicimos. Eso, cada uno de esos nombres tenemos que aprender a representarlos, a reconocerlos y a describirlos. Porque todo lo que estamos poniendo acá después lo vamos a transcribir en sus propiedades químicas. Sus propiedades químicas van a ser transcritas también. En reacciones, me refiero, ¿no? Sus propiedades químicas. Ya guardo el video anterior y ahora vamos a pasar a las diapositivas. En la diapositiva empieza con una clasificación, este, pero bueno, yo se la quise hacer así un poco más amplia para que lo relacionen, ¿no? Comparto esta. Tema 10. Glúcidos o hidratos de carbono. Glúcidos o hidratos de carbono. Azúcares también se refiere. O sea, el contenido, glúcido e hidratos de carbono, fíjense, acá nos dan, esto sería también como una descripción dentro de su clasificación, porque nos señala cómo están constituidos, ¿no? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. En algunos casos puede aparecer nitrógeno y azufre, que no va a ser, las moléculas que vamos a ver, no van a ser de este tipo. Acá nos explican por qué se llaman hidratos de carbono, por qué se los llamó
inicialmente hidrato de carbono. Porque pensaban que eran moléculas hidratadas, o sea que tenían agua. Miren la fórmula molecular que pones acá. Esto es porque pensaban que tenían agua en su contenido, pero en realidad lo que tienen son grupos hidroxilos. Ahora, una definición que podemos decir de los hidratos de carbono es que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Eso es una definición. Podemos decir, los glucosidohidratos de carbono son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas o aquellas moléculas que por hidrólisis forman polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Esa es la definición de glucio. O sea que, a diferencia de los lípidos, acá sí tenemos grupos funcionales. Tenemos el aldehído, tenemos la función cetona y un polialcohol. O sea que cada uno de los carbonos va a tener una función alcohol. Bueno, aquí están la importancia biológica, componentes de biomoléculas, intermediarios metabólicos, reservas de energía, almidón en plantas, glucógeno en animales, eso es lo que yo les nombraba recién, ¿no? El glucógeno es la reserva de glucosa en los organismos animales. Elementos estructurales, pared celular de bacterias y plantas, celulosa, recién hemos nombrado al polisacárido celulosa, exoesqueleto de artrópodos. Bueno, el exoesqueleto de artrópodos también tiene celulosa, lo habrán visto en biología esto. También tiene celulosa, pero es como una variante de la celulosa, porque tiene un grupo nitrogenado y, si mal no recuerdo, se llama quitina. Pero es un derivado de la celulosa. Componentes biomoléculas. Bueno, a todos estos componentes se deben haber cansado de nombrarlos en por lo menos estos tres primeros, en biología. Adenosina trifosfato, nicotinamida adenina dinucleótido y la flavina adenina dinucleótido, que es el NAD y el FAT. Bueno. Estructura de los hidratos de carbono. Nosotros vamos a utilizar para representarlo las denominadas proyecciones de Fischer. En estas proyecciones de Fischer, todos los enlaces, supongamos que este es el carbono, todos los enlaces que sean verticales, yo hago uno arriba y otro abajo, esos enlaces significa que están por detrás del plano. Esa es la notación de Fischer. ¿Lo hacemos todo con líneas rectas? Sí, pero como significado es que va hacia atrás del plano todo lo que sea vertical. O sea que esto, en otra notación, nosotros a esto lo pondríamos con la cuña con línea discontinua. Y todo lo que sea horizontal es lo que está por fuera del plano, hacia adelante, hacia el observador. Todos los enlaces horizontales están por delante del plano. Entonces, a eso, con otra notación, nosotros le haríamos cuña. Pero eso con otra notación. Nosotros aquí, por eso esto se llama proyección de Fischer, porque utiliza enlaces verticales y horizontales, y cada uno representa las cuñas que habíamos nombrado, ¿no? Otra característica que tienen los hidratos de carbonos, es lo que nos dice acá, tienen múltiples, centros quirales, o sea que pueden tener varios centros quirales. Aquí tenemos la glucosa, es un polihidroxialdehído, o sea que tiene una función aldehído y todas las otras funciones son alcohólicas. Acá tenemos 4 carbonos quirales que son los que voy a marcar. Este sería 1, 2, 3 y 4. Recordemos que para hacer un carbono quiral tiene que tener hibridación sp3, por eso el del carbono de la función aldehído no puede ser quiral. Tampoco va a poder ser el carbono de la función cetona en la fructosa.
Eso no es quiral. Además de ser un carbono sp3, tiene que tener 4 sustituyentes diferentes. Este último carbono tiene unido, yo lo voy a hacer desarrollado, 2 átomos de hidrógeno. Entonces, por eso tampoco es quiral. Finalmente, la glucosa, que es una aldohexosa, es un monosacárido con función aldehído y 6 átomos de carbono, tiene 4 centros quirales, tiene 4 carbonos quirales, que también se puede decir centro estereogénico, carbono asimétrico. ¿Sí? Todos esos términos son iguales. Perdón. En la fructosa, el carbono 1 siempre se cuenta de arriba hacia abajo. El carbono 1 tiene 2 hidrógenos, entonces no es quiral. El carbono 2 es su función cetona, sp2, no es quiral. Entonces me queda el carbono 3, quiral, el carbono 4, quiral, el carbono 5, quiral, el carbono 6 no es quiral porque tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces aquí la fructosa, que es una cetohexosa, tiene 3 centros quirales, o sea, tiene 3 carbonos quirales. Todavía no voy a decir qué significa la letra D en la D-glucosa y en la D-fructosa. Eso ya lo vamos a aprender más adelante. Clasificación de los hidratos de carbono. Monosacárido, porque tiene 1. Oligosacárido, dijimos de 2 a 8. Y polisacárido mayor a 8. Monosacáridos. Aldosas, perdón, y cetosas. Eso si tienen función aldehído o si tienen función cetona. Y aquí están los nombres. Triosa, 3 carbonos, tetrosa, 4 carbonos, pentosa, 5 carbonos, hexosa, 6 carbonos. Y recordemos que esos nombres se pueden combinar. Aldotetrosa, aldopentosa, cetohexosa, son combinados. Ahora, todos los monosacáridos que están acá, todos los monosacáridos que vamos a ver, son ópticamente activos. O sea, presentan actividad óptica. ¿Qué significaba actividad óptica? Que desvían el plano de la luz polarizada, que son moléculas quirales. Pues todos los monosacáridos presentan actividad óptica. Todos van a ser moléculas quirales. Salvo que una reacción química los convierta en aquiral. Pero eso tiene que sufrir una reacción química para convertirlo en una molécula aquiral, en una molécula que no tiene actividad óptica. Además, estos monosacáridos, además de ser ópticamente activos, de ser moléculas quirales, son no hidrolizables. O sea que no voy a poder reducir o romper su cadena, hidrólisis, es ruptura, por acción del agua, así nada más, así porque sí. Entonces, directamente son no hidrolizables. No voy a poder disminuir el número de carbonos. En realidad, sí hay reacciones químicas que me podrían disminuir el número de carbonos, pero eso nosotros no lo vamos a ver, pero eso no son reacciones de hidrólisis. Hidrólisis, la palabra hidrólisis, significa ruptura por acción del agua. Hidro, agua, lisis, ruptura. Entonces estos son no hidrolizados. Los oligosacáridos también presentan actividad óptica. Son ópticamente activos. O sea que también son moléculas quirales. Presentan actividad óptica y estos sí son hidrolizables. Directamente vamos a poner hidrolizables. ¿Por qué van a sufrir hidrólisis? Porque justamente
un disacárido, por ejemplo, que está formado por dos moléculas de glucosa, por ejemplo, la maltosa. La maltosa está formada por es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa. Ese enlace que los une se llama enlace glicosídico. Con ese enlace glicosídico puede sufrir ruptura por acción del agua en medio ácido. Hidrólisis, una hidrólisis ácida. Entonces, cuando se rompe esa molécula, forma dos monosacáridos. Entonces, sí son hidrolizados. Los polisacáridos, aquí no vamos a decir que tienen actividad óptica, lo que sí vamos a decir es que son hidrolizables. Directamente, solo el concepto que nos interesa es que son hidrolizables. Justamente acá abajo nos dicen, por hidrólisis producen más de 10 monosacáridos. Cuando se rompe, se van hidrolizando, van rompiendo los enlaces glicosídicos que mantienen unidos a los monosacáridos, forman monosacáridos. También pueden formar disacáridos, eso va a depender de la hidrólisis. A ese nivel no lo vamos a estudiar. Pero por hidrólisis también pueden formar disacáridos. Por ejemplo, nosotros en la saliva tenemos una enzima que cataliza la hidrólisis del almidón cuando estamos masticando la saliva, dentro de la saliva. Entonces, el almidón, que es un polisacárido de glucosa, ya va hidrolizando, ya se va hidrolizando en nuestra boca cuando masticamos y formamos el bolo alimenticio, que eso lo habrán aprendido otra vez en biología. Ahí ya empiezan a actuar enzimas que hidrolizan. Después, ya en los tractos intestinales, se produce otra absorción porque solamente ingresan a nuestro organismo como monosacáridos, no como oligosacáridos. Solamente ingresan como monosacáridos. Bueno, pasamos a la siguiente. Nomenclatura de aldosas y cetosas. Se utiliza el sufijo osa para indicar si se trata de un hidrato de carbono. Las aldosas contienen una función aldehído, mientras que las cetosas presentan una función cetona. Bueno, ya eso lo habíamos nombrado. También ya hemos dicho que se clasifican según el número de carbono, combinándose con la función aldehído y cetona. Aldopentosa, cetohexosa. Esos son los ejemplos que tenemos acá. Aldohexosa, un monosacárido con función aldehído y 6 átomos de carbono. Estos siempre tienen 4 centros quirales. Eso vayan aprendiendo, que todas las aldohexosas, pero no va a haber una sola. La glucosa es un ejemplo. Pero este de acá es manosa. Entonces, todas las aldohexosas tienen 4 carbonos quirales. Todas las aldopentosas tienen 3 carbonos quirales. La cetopentosa, siempre que haya una función cetona, tiene un carbono quiral menos que la aldo, que la aldosa. Entonces la aldopentosa tiene 3, la cetopentosa tiene 2 carbonos quirales. Aldotetrosa tiene 2 carbonos quirales. Cetohexosa tiene 3 carbonos quirales. Bueno. Estereoquímica, configuración absoluta. Siempre que hablamos de configuración absoluta nos referimos a la configuración R y S. Estas configuraciones vienen de las reglas ZIP. Las reglas ZIP son Kahn, Ingold y Prelog. En las reglas ZIP nos indican, una de las reglas, porque son varias reglas, pero nos indican que se debe dar prioridad al átomo que tiene mayor número atómico. Entonces, prioridad 1, el que tiene mayor número atómico, 2, 3 y 4. Y siempre el de menor prioridad debe estar por detrás del plano.
Si la secuencia de prioridades tiene un sentido horario, es configuración R. Si la secuencia de prioridades tiene un sentido antihorario, es configuración S. El gliceraldehído, que tenemos dibujado acá, gliceraldehído, es una aldotriosa. O sea, tiene función aldehído y 3 átomos de carbono. Tiene un solo carbono quiral, el gliceraldehído. Y se considera al gliceraldehído, se considera, digo porque realmente no es así, pero se considera el gliceraldehído como el precursor de todos los monosacáridos superiores. O sea, al de 4, al de 5, al de 6. ¿Sí? El gliceraldehído sería como la fuente y el precursor de los monosacáridos superiores. De aquí nosotros vamos a sacar las configuraciones para nombrar al resto de los monosacáridos. Como tiene un centro quiral, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que 2 a la n es para calcular el número de estereoisómeros posibles según n, que es el número de carbonos quirales? Entonces, como este tiene un solo carbono quiral, 2 a la 1 sería 2. O sea que el gliceraldehído existen 2 formas estereoisómeras. 2 formas estereoisómeras posibles del gliceraldehído. Y que esas formas, además, son enantiómeros entre sí. Porque uno va a ser el R-gliceraldehído, que tenemos acá abajo, y otro va a ser el S-gliceraldehído. Esa es la configuración absoluta de los carbonos quirales del gliceraldehído. Configuración R y S. Ahora, aquí en el nombre, acá abajo, en la parte inferior izquierda, aparece el nombre. R más gliceraldehído, S menos gliceraldehído. ¿Qué significa el signo? El signo no tiene nada que ver con la letra. No tiene nada que ver con la configuración R o la configuración S. Podría haber sido R con el signo menos, podría haber sido S con el signo más. Los signos positivo y negativo me indican la actividad óptica de la molécula. El signo positivo me indica que genera una desviación de la luz polarizada en un sentido llamado dextrógiro. Y cuando es negativo, el signo es contrario, la rotación, la desviación de la luz polarizada es contraria y se llama levógiro. Bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Hagamos un recuerdo. Recién hemos nombrado actividad óptica. ¿Qué es actividad óptica? Es la desviación de la luz polarizada generada por una estructura molecular. Cuando una estructura molecular presenta actividad óptica y se incide sobre esa estructura molecular un haz de luz, luz polarizada, ese haz sufre una desviación. Y por eso se dice, tiene actividad óptica. Esa desviación puede sufrir 2 orientaciones, una desviación dextrógira o una desviación levógira. Eso, las desviaciones y la actividad óptica, solo se puede medir en forma experimental. Yo no puedo dibujar una molécula y por medio de su dibujo decir, ah, esta es levógira o esta es dextrógira. No podemos. Sí puedo, por medio de su dibujo, decir que es R o S, pero no puedo decir que es dextrógiro o levógiro. Primero tendría que ir a un polarímetro, medir la desviación, o sea, experimentalmente determinar si la molécula es dextrógiro o levógiro. Como todos los monosacáridos ya fueron estudiados y ya está definido su actividad óptica, acá ya directamente me ponen el signo que les corresponde. Ya se sabe que el gliceraldehído con configuración absoluta R es el dextrógiro y el gliceraldehído con configuración absoluta S es el levógiro.
porque ya está medido. Y ya están medidos todos los monosacáridos naturales. Perdón. Entonces ustedes van a ver muchas veces el nombre ya con el signo. Es más, vamos a aprender su estructura, que dibujando vamos a decir, esta es la glucosa dextrógira, pero porque ya fue determinado experimentalmente su actividad óptica. ¿Bien? Con ninguna otra molécula podríamos hacer eso. Estas fórmulas donde hemos sacado la configuración R y S en esta parte izquierda, parte inferior izquierda, fíjense que están con los dibujos que aprendimos en Orgánica 1, ¿no? Con las cuñas. Y esto es fórmulas en perspectiva, porque estamos viendo cuñas por delante del plano, cuñas por detrás del plano. En la proyección de Fisher, es como si estaríamos haciendo la proyección de Newman. No es igual, pero tiene una explicación. Nosotros en la proyección de Newman, ¿qué hacemos? Giramos a la molécula y observamos a lo largo de un enlace sigma de entre dos átomos. No sé si se acuerdan de Orgánica 1, pero hacían eso, ¿no? Dibujamos a la molécula de una manera que veíamos a lo largo de un enlace sigma y poníamos puntos para el átomo que estaba delante y círculos para el átomo que estaba atrás. Y decíamos, esa es la proyección de Newman. La proyección de Fisher es similar, o sea, es una forma de ubicar a la molécula en el espacio y observarla en ese sentido. Aquí, no sé si se va a notar, pero la observación sería, no se va a notar, porque el dibujo que hicieron acá, aquí lo estoy remarcando, del R-gliceraldehído, no me va a permitir explicar por qué sale la proyección de Fisher así. Bueno, lo dejemos pasar porque no va a tener interés, digamos, en eso, ¿no? Directamente, si nosotros agarramos al R-gliceraldehído, que está dibujado acá con perspectiva, y la ponemos de una manera que vamos a ver esto. Esto es lo que realmente se observa, así. Lo ubicamos de una manera en donde estos enlaces verticales van a estar hacia atrás del plano y estos enlaces horizontales van a estar por delante del plano. Y eso se llama proyección de Fisher, solo que hacemos todo con línea recta. Conclusión. Para el R-gliceraldehído, y esto es lo que nos facilita la proyección de Fisher cuando dibujamos, el N-gliceraldehído siempre va a tener el grupo hidroxilo del carbono quiral hacia la derecha, en el gliceraldehído. Y para el S va a tener el grupo hidroxilo hacia la izquierda. Cuando vimos los aminoácidos, yo les dibujé una proyección de Fisher del aminoácido y lo hicimos así. Y dijimos que este va a ser el L-aminoácido, porque tiene grupo amino hacia la izquierda. De manera similar, el grupo hidroxilo del gliceraldehído. Fisher trabajó con los monosacáridos, pero de ahí se sacan datos para poner a otras moléculas como los aminoácidos. Bueno, pero ahora vamos a un problema. Si bien estas son las proyecciones de Fisher, R con el alcohol hacia la derecha, S con el alcohol hacia la izquierda, en la época de Fisher propone estos dibujos, todavía no se había estudiado el carbono quiral, no existía. Fisher es de finales de 1800, estamos lejos en años de haber experimentado y de hacer la configuración de Kahn-Ingold y Prelog, las reglas SIP. Entonces Fisher no utiliza los términos R y S, sino que él solamente descubrió que cada una de las moléculas desviaban en sentido contrario, o sea, cada muestra que él tenía desviaba la luz polarizada en sentido contrario.
y en vez de llamarlo R-gliceraldehído y S-gliceraldehído, lo llamó D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído por cómo desviaban el plano de la luz polarizada. Me llegó el aviso, ya les comparto.